La conquista del espacio. La carrera de los misiles. El 29 de agosto de 1949, la Unión Soviética detona su primera arma atómica en el campo de pruebas Semipalatinsk, Kazajistán. El nombre codificado era Primer Relámpago o Joe-1. La bomba de plutonio era una copia de la Fat Man, el arma de implosión de plutonio que Estados Unidos lanzó sobre Nagasaki. Para mantener su dominio después de la Segunda Guerra Mundial, Stalin ansiaba desesperadamente conseguir la tecnología de la bomba atómica. La inteligencia soviética conocía desde hacía mucho el proyecto Manhattan de los aliados y el desarrollo del aparato. Los soviéticos habían conseguido datos detallados del secretísimo proyecto, en particular de la bomba Fat Man, desarrollada por Klaus Fuchs en 1945. Stalin también sabía, por los agentes dobles británicos, que Estados Unidos había empezado la producción de armas atómicas a gran escala. Con la explosión de la copia de la bomba norteamericana, la Unión Soviética se había convertido en una fuerza nuclear, aunque la segunda fuerza nuclear. Los soviéticos decidieron diseñar su propia arma. Pasaron 2 años hasta que estuvo completada la segunda bomba, esta vez diseñada originalmente por ellos, igualando la competición. Esto fue un gran golpe para los norteamericanos, que esperaban mantener su estrategia de dominio durante varios años más y tener tiempo para desarrollar un nuevo sistema de armas estratégicas. La presión aumentaba y Estados Unidos se centró en la combinación de las dos energías emergentes, la energía nuclear y los misiles balísticos. Las Naciones Unidas también impulsaron su desarrollo militar y la expansión de la tecnología atómica, aunque poco se podía hacer. El control que se ejerce internacionalmente sobre la energía atómica debe cambiar. Y la Asamblea tiene que enfrentarse a la situación por el bien de la humanidad y la paz del mundo. Estados Unidos siguió haciendo sus pruebas y sus planes de desarrollo vertiginosamente y explosionó varias armas en el Pacífico. También encargó estudios a compañías aeronáuticas, incluyendo a la RAND Corporation, para determinar la posibilidad de una nueva estrategia de misiles balísticos intercontinentales, mientras en el desierto de Nuevo México se construían cohetes en secreto. El ejército de Estados Unidos había contratado a la General Electric para que desarrollara misiles balísticos de corto alcance y sistemas de misiles tierra-aire. Era el proyecto Hermes, con base en White Sands, Nuevo México. General Electric contaba con los servicios de Wernher von Braun y su equipo de científicos alemanes, y la idea era que transfirieran todos los conocimientos técnicos posibles a los investigadores estadounidenses. Bajo el nombre en código de Pisapapeles, Wernher von Braun y 126 colegas científicos de Peenemünde fueron instalados en Fort Bliss, cerca de El Paso. Algunos de los científicos habían sido miembros del partido nazi y otros habían utilizado a trabajadores de los campos como esclavos en la construcción de las armas de la venganza durante la guerra. Entre los oficiales de Estados Unidos había 2 opiniones. Los científicos tenían conocimientos avanzados y eran expertos en la construcción de cohetes, pero algunos estaban bajo sospecha. El equipo alemán se mantenía aislado y fuera de la vista del público, aunque se les permitía avanzar en su trabajo. El objetivo de su investigación consistía en montar y lanzar las V-2 recuperadas. Entre abril de 1946 y septiembre de 1953 se montaron 64 V-2 que se probaron en White Sands. Se hicieron cambios en el diseño y se añadieron mejoras a las V-2, incluyendo comprobadores y un hiperreactor, guía por radar y control, y una segunda etapa de un cohete WAC que se llamó Bumper. Se lanzaron 6 desde White Sands y 2 desde Cabo Cañaveral. El ejército también lanzó una V-2 que llevaba un mono Rhesus llamado Albert, que se convirtió en el primer animal que volaba en cohete. No sobrevivió a la experiencia. Todas esas investigaciones iban dirigidas al desarrollo del misil balístico Redstone.
En esa época, la Universidad Johns Hopkins encargó al Dr. James Van Allen el estudio de un cohete sonda que alcanzara gran altitud para la investigación espacial. Se percató de que las V2 eran demasiado pesadas e inadecuadas para su cometido y lo consultó con la compañía Aerojet, que había desarrollado el cohete UAC corporal para el ejército. Aerojet combinó su propulsor UAC corporal con una primera etapa llamada Bumblebee, desarrollada por la Marina estadounidense. A partir de ella se creó el cohete sonda Aerobee. Lanzado desde una torre de 53 metros de altura, el Aerobee podía llevar material científico con un peso de 68 kilos a una altitud de 130 kilómetros. Se le hicieron variaciones y mejoras y el Aerobee hizo 165 lanzamientos entre 1948 y 1958. La investigación científica fue crítica para los siguientes programas de cohetes, incluyendo el proyecto Apolo. También facilitó al Dr. Van Allen el estudio de la radiación fuera de la atmósfera terrestre, un proyecto que más tarde le llevaría a un inesperado descubrimiento. 1953 vio la elección del oficial de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, el general Dwight D. Eisenhower, como presidente de Estados Unidos. Después de 20 años, el gobierno ha cambiado de manos y el público conoce a su nuevo presidente y a la primera dama del país. Eisenhower aceptó el concepto de ambas bombas dirigidas y un sistema de misiles balísticos intercontinentales como parte de la fuerza nuclear estratégica. Un imparable ICBM alcanzó altas velocidades. Era capaz de atacar a cualquier enemigo del mundo con poca o nula advertencia, liberando el poder del átomo. Preocupados por el rápido progreso de la tecnología soviética, en Estados Unidos intensificaron sus esfuerzos para desarrollar tal sistema. Había empezado la carrera de los misiles. El principio del misil balístico continental fue lento y confuso. Los tres ejércitos de Estados Unidos tenían sus propios planes para el desarrollo de misiles. La Fuerza Aérea Norteamericana comisionó a Corvair para investigar dos campos para la fabricación de armas nucleares. El primero era un misil guiado por un cohete con un alcance mínimo de 9.900 kilómetros y una velocidad de Mach 6, con un error en el blanco de menos de 50 metros. Este proyecto sería conocido como Atlas ICBM. El segundo encargo era el diseño de un misil de crucero con dos alas, lanzado como un cohete y que luego volara como un avión convencional hasta su objetivo, virtualmente un bombardero sin tripulante. Los norteamericanos cuentan con un nuevo aliado en la lucha entre el este y el oeste, donde la carrera por las armas atómicas ha alcanzado nuevas proporciones y los misiles guiados han tomado una nueva importancia. El Matador, que algún día podrá llevar una carga atómica, ha sido una de las respuestas de Estados Unidos en la carrera armamentística, un concurso que es un seguro del mundo libre contra la esclavitud. Los sistemas SNARC y Navajo, con la mayor parte de los fondos para investigación, fallaron estrepitosamente. El coste era exagerado, los diseños insulsos y los repetidos fallos y los constantes accidentes terminaron con ambos proyectos. El proyecto Atlas también fue desastroso. Contaba con una pobre financiación y tenía dificultades técnicas en la propulsión, la dirección y fallos en la reentrada. El Atlas era un cohete de etapa y media y una vez lanzado los motores propulsores se paraban y se separaban del cohete mientras el motor principal continuaba encendido. Después, en 1953, el programa Atlas tomó empuje. La Comisión para la Energía Atómica probó con éxito una nueva arma atómica ligera de suma importancia en la carrera del megatón.
Con un peso de entre 680 y 1.400 kilos, la carga del ICBM sería mucho más ligera y por lo tanto más factible. La ventaja y el conocimiento que la Unión Soviética había perseguido activamente en la carrera de los misiles obligó a la Fuerza Aérea a reconsiderar su posición y se aceleraron los programas Atlas y Thor. Para los norteamericanos, 1953 ha sido un año de cambios y han visto al soldado y estadista Dwight Eisenhower tomar las riendas de la nación como primer presidente republicano en 20 años y recibir los mejores deseos de su predecesor, Harry S. Truman. El nuevo jefe del Ejecutivo ha empezado su mandato en un momento culminante de la historia de los Estados, cuando los problemas internos y externos requieren soluciones drásticas. Respaldado por la victoria... Con la muerte de Stalin en marzo de 1953, Nikita Khrushchev se convirtió en el primer secretario de la Unión Soviética. Khrushchev era un reformista con un creciente poder y quería reducir los gastos militares, pero manteniendo la paridad con Estados Unidos. Una opción era usar el aplastante efecto de la estrategia de misiles balísticos. Animó el progreso del ICBM bajo la dirección de Dmitry Ustinov, jefe de desarrollo de misiles, y de su director de diseño, Sergei Korolev. A principios de 1954 fue creada la División de Desarrollo Occidental del USAF, que se encargó de los sistemas Atlas y el novísimo Titán, específicamente desarrollados para poner en activo al menos 3 misiles del ICBM. Se planeó construir 120 misiles Atlas y Titán a principios de los 60. El año siguiente se modificaron los planes. El Comando Estratégico del Aire aprobó un total de 80 misiles, 40 Atlas y 40 Titán en marzo de 1961. Von Braun y su equipo se trasladaron de Fort Bliss al arsenal de Redstone, Alabama, y se formó la Agencia Militar de Misiles Balísticos. Desarrollaron el cohete Redstone para las fuerzas terrestres de Estados Unidos. En 1958, en la operación Hard Attack, se usaron 2 cohetes Redstone para lanzar a la atmósfera el primer misil nuclear de prueba sobre el Océano Pacífico. Después del éxito de Redstone, Von Braun desarrolló un misil balístico de alcance medio, el Júpiter C. En agosto de 1956, un cohete Júpiter C podría haber puesto en órbita un satélite. Sin embargo, se le ordenó al ABMA que no intentara el lanzamiento. Mientras, los soviéticos trabajaban con gran secreto y muy rápidamente con sus misiles balísticos RT. Pesaba 280 toneladas, medía 34 metros de largo y su diámetro era de 3 metros. Y llevaba una ojiva de 3 megatones que podía alcanzar objetivos a 8.800 kilómetros. El director de diseño Korolev, además de desarrollar misiles nucleares, pensaba en convertir esos cohetes en vehículos de lanzamiento para satélites y naves espaciales, y la oportunidad para hacerlo se presentó pronto. Anteriormente, en 1952, el Consejo Internacional del Sindicato de Científicos anunció que, debido a la próxima actividad solar, desde julio de 1957 a diciembre de 1958, se proclamaría el Año Internacional Geofísico. Científicos de todo el mundo tomaron parte en una serie de grupos coordinados para observaciones e investigación. En 1954, el grupo amplió la idea de incluir una resolución de hacer una llamada a cada nación o grupo para poner en órbita un satélite artificial para cartografiar la Tierra y fuera una base de observaciones en el espacio exterior. Quien pusiera en órbita el primer satélite ganaría el premio y sería considerado como el más avanzado en tecnología militar. En julio de 1955, Estados Unidos anunció que participaría y pidió propuestas a las ramas militares y científicas. Un mes más tarde, los soviéticos, a través de su delegación en Copenhague, Dinamarca, también anunciaron su intención de lanzar un satélite. La administración Eisenhower no quería que los militares participaran en el evento y seleccionó el proyecto Vanguard para lanzar el primer satélite norteamericano. El proyecto Vanguard era una combinación de los cohetes Viking y Aerobee y se le consideró un desarrollo no militar.
A los 4 meses de iniciado el Año Geofísico Internacional, Korolev anunció que iba a lanzar su cohete R-7, asombrando a las demás naciones. 4 de octubre de 1957, el Sputnik, el primer satélite artificial, se situó en una órbita baja alrededor de la Tierra. La noticia sorprendió al mundo y nos introdujo en la era espacial. El Sputnik era una pequeña bola plateada que pesaba 83 kilos, 600 gramos, y llevaba un dispositivo de rastreo de 4 antenas. Fue lanzado por un cohete R-7 Semiorca, el primer ICBM operacional. Las fuerzas de la OTAN le pusieron el nombre en clave de SS-6 Sabbut, y el cohete, con sus poderosos propulsores, sería el principal lanzador de satélites, y los del ICBM estaban armados con ojivas de 3 megatones. El incesante pitido del Sputnik hizo que el mundo volviera los ojos a los cielos. Si eran capaces de poner un aparato en órbita, se suponía que los soviéticos podían lanzar una pequeña ojiva a cualquier parte del planeta. Norteamérica estaba mortificada. Rápidamente el gobierno intentó por todos los medios acabar con la dominación de Rusia en el espacio. El ejército estadounidense también se apresuró para poner en servicio el Thor, un misil balístico de corto alcance. Como medida disuasoria, se instaló un misil en Gran Bretaña lo bastante cerca para apuntar a Moscú con una cabeza nuclear. Estados Unidos volvió la vista a Von Braun y a su equipo de Redstone. Volvieron al Vanguard y se les dio instrucciones para proceder con el proyecto del satélite Explorer. Pero los soviéticos seguían yendo por delante. El 3 de noviembre de 1957 pusieron en órbita un segundo Sputnik. Era más robusto, pesaba media tonelada y medía 4 metros de diámetro. Probó que los soviéticos tenían la capacidad de lanzar una gran arma termonuclear a Estados Unidos, que ahora estaba aterrorizado. También fue el primero en llevar un pasajero al espacio, una perra mestiza de Samoyedo llamada Laika, la primera criatura en orbitar la Tierra. Se apresuraban con el Vanguard. El Vanguard era el cohete más sofisticado que se había diseñado hasta entonces, pero tenía varios problemas técnicos. No se hicieron los 7 lanzamientos de prueba planeados para poner el satélite en órbita lo antes posible. El Vanguard TV-3 tenía que haber pasado el tercer lanzamiento de prueba, pero pasó a convertirse en la primera lanzadera de un satélite norteamericano. El mundo tenía puestos los ojos en el Vanguard cuando despegó de la plataforma de lanzamiento 18A de Cabo Cañaveral el 6 de diciembre de 1957. El vuelo fue un estrepitoso desastre, y enseguida se le llamó el Kaputnik. El Vanguard sería la menos exitosa de todas las lanzaderas norteamericanas. Se dio luz verde a la ABMA del ejército y a Von Braun. Este se sentía reivindicado y se preparó el lanzamiento del Explorer. El cohete no solo se montó y se instaló en Cabo Cañaveral en un tiempo récord, sino que además el satélite había sido diseñado y construido en JPL de Pasadena, California, en menos de 2 meses y medio. Uno de los principales diseñadores fue el profesor James Van Allen. Con su característica sección giratoria para estabilizar las etapas superiores, el Explorer con su cohete Juno despegó de Cabo Cañaveral el 31 de enero de 1958. Finalmente Norteamérica entraba en la era espacial.
Oficialmente se le llamó Satélite Alpha 1958 y entre sus dispositivos el Explorer incluía un detector que descubrió el denso cinturón de radiación que rodea la Tierra, al que se le dio el nombre de Cinturón de Van Allen. El gobierno había aprendido de sus errores y de la rivalidad entre sus departamentos y formó un cuerpo para que se ocupara y coordinara todas las actividades relacionadas con el espacio. La Agencia Nacional Espacial Norteamericana nació oficialmente el 1 de octubre de 1958. El programa Vanguard de la Marina continuó, pero su segundo lanzamiento también falló. En marzo de 1958, su tercer lanzamiento fue un éxito y el satélite Vanguard 1 se situó en órbita. A finales de 1950, Estados Unidos todavía iba muy por detrás de los soviéticos, cuya economía se desarrollaba tan rápidamente que parecía que el comunismo estaba triunfando. Un imparable Khrushchev volaba hacia el espacio y parecía que nada podría detenerle. Norteamérica tenía que probar su valía, mantener su liderazgo. Necesitaba un nuevo esfuerzo para adelantar a los soviéticos y a su tecnología espacial. Estados Unidos no podía estar por detrás de los soviéticos en el dominio del espacio. Necesitaba un nuevo y audaz plan para galvanizar a la nación y al futuro. Parecía que solo había un líder político con el potencial para conseguirlo. El nuevo presidente asciende la escalinata que le llevará a su nuevo despacho cuando Norteamérica entra en los difíciles y retadores años 60.